A mí mi papá fue el que me enseñó a manejar. Yo soy la mayor y todos han dicho que yo era la luz de los ojos de él. Pero él los contemplaba mucho, pero era muy exigente. Si yo te cuento que aquí no me crece pelo por un llavazo que él me dio enseñándome a reversar, te mueres de la risa, pero es verdad. Y si quieres te cuento una anécdota bien chistosa. Mira, yo era bien bonita, bien pinchada y a toda hora de tacones. Tenía 16 años, 15 años cuando él me enseñó ya de verdad a manejar. Íbamos para Medellín en un Willys 48, esos son los Minguerra, y nos paramos por llanta en Caribe. Entonces, él iba conmigo. Ay, nos paramos por llanta, bájese y la monta. Muy bien, yo estaba en minifalda y de tacones. Me bajo, llega el señor, un señor cualquiera, dice, señorita, ¿le ayudo? Voltea a mi papá y le dice, ¿usted va a estar siempre que ella se vare por llanta? Que si va a estar siempre, le ayudo. No, señor. Ah, bueno, entonces, por favor, déjela que ella lo haga. Y a mí volteó y me dijo, si se le ven los calzones montando la llanta, le doy con una llave. Y me adoraba, advierto, me adoraba. Escuchamos a Marleny Londoño Ceballos, mujer de muchos oficios y talentos. Ella fue la primera taxista en Expreso Girardota, la única empresa de transporte público actualmente en este municipio, ubicado a 20 kilómetros aproximadamente al norte de Medellín. Marleny llegó a Expreso Girardota en 1989 y el dato se vuelve relevante si sabemos que desde la creación de esta empresa en 1980 y que el día de hoy emplea a más de 100 personas, solo 3 mujeres han sido conductoras y una de estas, en el 2017, manejó bus. Yo estudié 9 semestres de psicología en la Universidad de Antioquia, porque primero yo pasé a la San Buenaventura, pero yo me aburrí allá. Yo no terminé, yo me casé antes de terminar. Y tuve a mi hija Antonina, que fue famosa en la Universidad de Antioquia. Mis compañeros me la cargaban para yo poder asistir a clase, para yo poder presentar los exámenes. Y trabajaba en un centro que se llama IPLER, de lectura rápida. Tratábamos la dislexia y la disgrafia de una empresa bogotana. Vivir en este lugar del mundo ha sido puro aguante, una brega, una constante lucha. Y si aparte se es mujer, las piedras en el camino se convierten en grandes peñas. Soy Laura Cristina Castrillón Valencia y esto es Relatos Pendientes, voces e historias de mujeres en Girardota. Durante 6 episodios escucharemos sobre el contexto bajo el que hemos vivido las mujeres en este territorio, nuestra vida cotidiana, a qué nos hemos dedicado, cuáles han sido referentes, cómo ha cambiado la forma de alumbrar y maternar, así como nuestra mirada sobre el conflicto armado. La intención será entonces recordar y preguntarnos por el pasado de las mujeres en nuestro pueblo, haciendo énfasis en lo que por muchos años hemos desconocido, ocultado o callado. En el primer episodio nos aproximamos a cómo el contexto social, político y cultural ha marcado el destino de las mujeres más allá de sus deseos más íntimos, porque aunque la pregunta inicial fue ¿a qué se han dedicado las mujeres en Girardota a lo largo de su historia?, también nos preguntamos ¿a qué se querían dedicar si las condiciones fueran otras? Estos relatos pendientes son posibles gracias a la convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2023 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la categoría Somos y Soñamos en la Radio. Un pendiente es un asunto que aún está en proceso o en trámite. Un pendiente es algo que no se ha hecho y está ahí a la espera de que pueda hacerse. Hay un pendiente que se coloca en la ropa como para darle brillo, lucidez. Un pendiente es algo sin resolver,
Un pendiente es algo por resolver, algo por hacer, algo que falta todavía por solucionar. Es algo que falta hacer, es algo que está en veremos quizá, o es algo que aunque ya se ha nombrado, aún no se realiza o no se ejecuta. Un pendiente es un asunto de interés que está en espera de ser resuelto y que debe ser resuelto. En proceso, en trámite, por resolver, a la espera, en veremos, brillar. Cuando nos hablan de pendientes, pensamos en las tareas por hacer, pero nos enfocamos más en los asuntos recientes. En tiempos donde la vida transcurre a toda máquina, priorizamos lo que debe hacerse con urgencia y olvidamos lo importante. Tenemos una conversación pendiente. Un pendiente con la mujer en la sociedad podría decir que es una deuda histórica porque todavía falta mucho por alcanzar. Todavía no se han terminado las luchas y todavía falta. La mujer sigue siendo o estando en desigualdad con el hombre en la sociedad en la que vivimos y todavía falta que esté en un lugar o en el lugar que deberían estar los dos o deberían estar las personas sin discriminar género masculino y femenino. Todavía falta que la mujer esté en ese lugar. Si no se cambia la autopercepción que las mujeres tenemos de nosotras, la forma en la que nos perciben las demás personas, la forma de comportarse que tienen con nosotras, no se va a poder avanzar en cambios que quizás sean muy necesarios, como por ejemplo asuntos a nivel de derechos humanos, reproductivos, en los ambientes laborales, el tipo de puestos que ocupamos, etc. Como para que esos cambios se puedan dar y más que dar ser aceptados también por la sociedad, primero debe haber un cambio y un trabajo cultural y a nivel educativo debe haber un cambio como desde la conciencia. La sociedad tiene pendiente con las mujeres el reconocimiento de su fuerza, el reconocimiento de su lucha, el reconocimiento de todo lo que pueden ser, dejar de ser visto como el lado débil de la sociedad y empezarlo a ver como el lado empoderado. Que le den el lugar a la mujer en la sociedad, pues que no sea como tan discriminada, pues como que es menos importante que el hombre. Nosotros las mujeres nos desenvolvemos muy bien en todos los ámbitos y a veces se subestima este saber de la mujer. Entonces, a veces así seamos capaces de hacer algo, por temor a que no se nos reconozcan, no lo hacemos. Bueno, creo que otro de los pendientes que tiene la sociedad con las mujeres es la visibilización de las violencias machistas, es la desnaturalización de estas violencias incluso. Creo que en muchos contextos la sociedad sigue desconociendo la importancia que tiene hablar de violencias basadas en género y violencias contra las mujeres. Incluso hablar de violencias machistas directamente, hablar de misoginia, hablar de feminicidios. Creo que ahondar en las causas reales de esto es una de esas deudas que tiene la sociedad, porque creo que cuando se nombra, se visibiliza, es cuando realmente se da el reconocimiento y la existencia de algo. Creo que la garantía de derechos es uno de los pendientes que tiene la sociedad con las mujeres. Si bien las mujeres tenemos un historial de luchas por lograr y conseguir esos derechos humanos, en algunas ocasiones la sociedad los invisibiliza, no los cumple, los irrespeta, incluso que aún debamos salir a las calles cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre a reivindicar nuestros derechos, es digamos una prueba de ese pendiente que tiene la sociedad con las mujeres y es la garantía real y absoluta de nuestros derechos. Pues no sé, porque siempre se ha logrado como avanzar mucho en cuanto a la igualdad y ahora las mujeres tenemos más oportunidades. De pronto los pendientes de prestar un poco más de atención a los deseos de ella en el ámbito social y laboral. El relato histórico se ha caracterizado por hablar de guerras, héroes, élites y grandes hechos, donde los protagonistas son hombres. Así nos lo enseñaron en la escuela. Solo hasta el siglo XX en la academia hubo un interés por las poblaciones marginadas y oprimidas, estudiando entre estas a las mujeres y su vida cotidiana. Antes de continuar con el relato de Marlene y Londoño, hablaremos con Alba David Bravo,
historiadora de la Universidad de Antioquia y magíster en literatura colombiana, con la idea de conocer y entender cómo además de la cultura, las leyes definen nuestra vida cotidiana y la historia es nuestra gran aliada para comprendernos. Por ejemplo, desde la época de la conquista, la legislación ha limitado el deseo, las oportunidades y la toma de decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su vida. Las mujeres siempre han sido restringidas. La organización patriarcal que tiene la sociedad siempre les ha restringido al espacio privado. Cuando se da la conquista, la legislación que se impone es la legislación hispana, es decir, tenemos las leyes de todo, las leyes o las determinaciones de la Iglesia a partir del Concilio de Trento, donde se legisla sobre el matrimonio, y después tenemos todo el derecho indiano, que es la herencia también hispana. Son leyes que son de la Edad Media. Cuando se da la independencia, ya se comienzan, a partir del Código Napoleónico, se comienzan a hacer las constituciones y los códigos civiles hispanoamericanos, ¿sí? Y bueno, entonces ahí el Código Civil es el que define casi que todo el aspecto de la vida cotidiana. En principio, el Código Civil de 1867 establece que el hombre debe protección a la mujer y la mujer es obediencia al hombre. Entonces la mujer jurídicamente está totalmente limitada, es decir, están limitados en ese contexto desde la colonia, todo el siglo XIX, incluso principios del XX, las mujeres, los niños y la población afro. En Colombia, la mujer tardó muchos más años en acceder a derechos que los hombres. Aquí 3 datos en la voz de 3 mujeres. Antes de la promulgación de la Ley 28 de 1932, es decir, hace menos de 100 años, las mujeres casadas colombianas eran jurídicamente incapaces. No tenían autonomía para realizar ningún acto jurídico como celebrar un contrato y eran tratadas igual que los menores de edad y los dementes. Con la reforma, la mujer casada adquirió plena capacidad civil en igual condición que su esposo y las mujeres mayores de edad solteras. El origen del sufragio ciudadano para elegir altos funcionarios del Estado y las corporaciones públicas se remonta a la época conocida en Colombia como la Patria Boba, 1810-1816, pero las mujeres solo pueden ejercer su derecho al voto desde 1954, es decir, 144 años después que los hombres. En 1508, Colombia, en su momento, el nuevo reino de Granada, tuvo el primer claustro universitario, la Universidad Santo Tomás, pero solo hasta 1933, es decir, 425 años después que los hombres, algunas mujeres en Colombia tuvieron la posibilidad de ingresar a la universidad. Si hablamos de la educación, un aspecto que determina las posibilidades que tendremos en la vida, Carlos Mario Correa Bustamante, en su monografía De Attograndi a Girardota, nos cuenta que antes de la creación de las escuelas en el municipio, a la niñez se le formaba en minería, agricultura y ganadería. Los padres preferían tener el apoyo de sus hijos en las tareas del campo. Para 1820, año en que se establece en el país la creación de escuelas públicas, Girardota no tenía recursos para su construcción. Por ello, los pobladores que querían educación para sus hijos debían pagar a docentes particulares o desplazarse a Medellín, Copacabana o pueblos vecinos para recibir formación. En 1871, Girardota ya tendrá una escuela para niñas gracias a la donación del terreno de la señora María Antonia Londoño, y en 1893 se funda el colegio La Presentación por las Hermanas de la Caridad, donde se educaban las hijas de las familias más pudientes. Aunque el bachillerato tardó más, fue en 1968 que el pueblo tuvo la primera promoción mixta de bachilleres, en la que hoy conocemos como institución educativa Liceo Manuel José Sierra. Entonces, ¿qué sucede? La educación para la mujer se piensa en términos de ¿para qué educarlas a ellas? ¿Cierto? Entonces, como el ámbito de ellas es el doméstico, la idea es educarlas para que administren bien la casa,
¿sí? A partir del 1854, cuando la Iglesia declara el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces el marianismo se exalta y el ideal de mujer es el de la Virgen, de la mujer dedicada al hogar, que se dedica a los hijos, que es humilde, que no pretende ser una sabelotodo, así la dicen ellos, ¿cierto? Así uno las encuentra en las fuentes. Entonces las educan en los sectores altos para que administren el hogar, la economía del hogar, lecturas, primeras letras, algunas les enseñan algún idioma en los sectores altos. Leen sobre todo geografía, historias para santos. Las de los sectores populares se las educa para que aprendan algo útil para ganarse la vida. Entonces, las mujeres de los sectores populares transgreden el orden porque la mujer no debe trabajar, pero ellas tienen que ganarse el sustento y trabajan, ¿cierto? Siempre han trabajado. Una idea a resaltar de la conversación con Alba David es que no podemos hablar de una única mujer en la historia, porque hay ciertas condiciones que las limitan de manera diferencial. No es lo mismo una mujer rica que una pobre, una mujer blanca que una negra, indígena o mestiza, una soltera que una casada. Y aunque en general no podían contratar, trabajar, comprar artículos costosos, contraer deudas o estudiar sin la autorización de un hombre, ya fuese el padre o el esposo, las mujeres pobres siempre han tenido que trabajar sin importar la decisión de un juez y las normas sociales. Entonces una las ve, por ejemplo, en el archivo, como están impedidas jurídicamente, pidiendo permiso al juez que las deje trabajar, porque muchas veces para que la mujer pueda trabajar, algunas de élite puedan escribir y publicar, necesitan el permiso del esposo. El esposo no se los da, entonces acuden donde el juez. El juez, si considera que realmente necesitan trabajar, les da permiso, si no, no. Entonces están totalmente limitadas. Comprueban si efectivamente el esposo las obligó, si el esposo no trabaja, si ellas trabajan, el que maneja el dinero que ellas se ganan es el esposo, se los tienen que entregar el dinero, sí. Pero si el juez ve que tiene padres que le puedan ayudar económicamente, entonces no les da permiso. Uno ve casos muy particulares en el archivo. Por ejemplo, hay una mujer que está pidiendo permiso para que la mamá le va a dar una casa. El esposo no permite que ella la reciba. Entonces se van del juez para que le permita recibir esa casita que le va a dar la casa. El juez dice que no la necesita. Entonces las mujeres casadas son las que más impedimentos tienen. Nuestras bisabuelas, abuelas y madres se han dedicado a labores del hogar, a la vez que muchas han aprendido y ejercido otros oficios. La historiadora Ángela Sosa nos cuenta en una investigación sobre censos y padrones de la localidad del siglo XIX que entre los oficios artesanales de mujeres en 1851 aparecen bordadoras, carniceras, cocineras, fiqueras, hacedoras de jícaras, hilanderas, pulperas, tenderas, tabaqueras y tejedoras de costales, siendo la mayoría costureras y olleras. De los datos encontrados en la monografía de Carlos Mario Correa sobre la ocupación laboral de la población en 1870, la mayoría de las mujeres eran administradoras domésticas, sirvientas y artesanas, mientras que los hombres eran sirvientes, agricultores y artesanos. Ahora vamos a 1965. En la revista Distritos, publicación que se realizaba de manera bimensual y de divulgación en los municipios de Antioquia, se publicó una lista de los hijos sobresalientes de Girardota, conformada por 151 personas entre sacerdotes, médicos, abogados, farmacéutas, boticarios, pedagogos y otros oficios. Entre los poetas literatos, escritores y otros artistas, ocupando el último lugar de la lista estaba la única mujer, la poetisa Amanda Velázquez. Y en otro apartado está el personal femenino, 32 religiosas y 16 pedagogas, en una lista de solo 48 mujeres. Si bien para la década de 1930 comienzan a darse cambios en la legislación colombiana que permiten a la mujer acceder a más posibilidades, los cambios han sido lentos. Aquí un pequeño homenaje a dos de las primeras mujeres del municipio que fueron a la universidad. Marta Carmona Carmona nació en 1947.
A los 20 años ingresó a la Universidad de Antioquia para estudiar enfermería. Se graduó en 1971 y años después se especializó en ecografía en el exterior. Su madre, Celsa Tulia Carmona Zuleta, fue ama de casa y su padre, José Vicente Carmona Castrillón, fue agricultor. Para que ella y sus hermanos mayores accedieran a educación en Encenillos, la vereda donde vivían, y con la idea de crear una escuela rural allí, Vicente contrató a la profesora Clementina Gómez de Tobón. Marta terminó el bachillerato en la Presentación de Bello, con el apoyo de la venta de marranos y gallinas de su madre, la promotora para que pudieran estudiar, porque su padre prefería que los hijos estuvieran en casa ayudando en las labores del campo y el hogar. Elda Cecilia Tobón Cardona se graduó en 1977 como química farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Hizo la primaria en el Colegio La Presentación de Girardota y el bachillerato en el CEFA de Medellín, donde le enseñaron inglés, francés, geografía y matemáticas más avanzadas, además de motivarla a continuar en la universidad. Al momento de escoger su carrera, influyó que era muy buena en matemáticas, física y química y que venía de una familia de boticarios y médicos. Inicialmente laboró en diferentes empresas, pero luego de quedar embarazada, no le renovaron el contrato, entonces decidió continuar con lo que muchos conocimos como la farmacia y droguería Tobón, que inicialmente era de su abuelo, continuó con su padre y un tío, y luego con su madre Ana Cardona de Tobón y ella. Bien, después de todos estos datos que nos ayudan a entender el contexto de Girardota, volvamos al relato de Marlene Londoño. El gusto por los carros lo heredó de su padre. Desde pequeña vivió entre carreteras, carros, talleres y herramientas. Cuando me enseñó a manejar, si a uno le sonaba el close, le daba con la llave en la rodilla, que el close no es para que suene, es que el carro se maneja bien. Y para graduarlo a uno, él, según él, porque uno no cargaba marranos, sino personas, le ponía un tinto en el tablero del carro. Si a uno se le derramaba, uno no estaba graduado. Así me enseñaron a manejar a mí. Y inclusive yo manejé con él mucho para carretera, para abajo, para ir hasta Irra, pues o sea, a todas partes de Colombia. Sí, él me enseñó a manejar a mí en camión y en carro chiquito. Es que yo tengo pase desde que tenía 17 años, imagínate. Esa fue la primera vez que saqué mi pase. Y ir a los talleres con él, y saber qué era una llanta, y saber qué era un flanche, y saber qué era una botella, y saber qué eran los frenos, y de falda y tacones, sí señora, y de medias. Delicada, de uñas arregladas, todo el tiempo delicada. Es muy charro. Mira, las personas piensan que porque uno trabaja taxi, o porque hace trabajos, labores de hombres, se supone que de hombres, uno no sabe hacer nada. Y yo soy excelente cocinera, súper organizada en la casa, bordo, coso, hago todo lo que hace cualquier mujer educada en mi época para ser buena ama de casa, todo. Hubo un tiempo en el que solo los hombres podían ir a la universidad. Hubo un tiempo en el que solo los hombres podían conducir un carro. El tiempo nos ha demostrado que no importa ser hombre o mujer para realizar un oficio. Yo tenía un carrito que era un Ford Mustang y lo cambié con Juaco Ochoa en compañía con mi hermano, pues porque ese carro valía más plata. Lo cambiamos por un taxi de Expreso Girardota, un Chevette, única versión de lujo, así, hermoso. Lo tenía Juaco, que ha sido muy pinchado para los carros, Juaco Ochoa, y él lo manejaba. Entonces yo le propuse a Alberto Alonso que si lo comprábamos en compañía, yo ponía el carro, lo vendimos, el carro que yo tenía, y él puso la otra mitad, y nos costó 3.800.000 pesos, con cupo incluido. Y mi hermano tenía un taller en Medellín, taller de latonería, pintura y mecánica. Él era muy buen mecánico. Y mi papá trabajaba con él, pues le ayudaba mucho. Entonces mi hermano volteó y me preguntó, ¿y quién lo va a manejar? Porque la parte difícil de eso es el conductor. Y le dije, pues yo. Y me dijo, ¡ja! En 3 meses lo veo aquí acabado. Y le dije, vamos a ver. Nunca me choqué. La única vez en la vida que yo me choqué manejando taxi o carro o cualquier cosa que se me acuerde, un día que me quedé dormida, porque yo trabajaba demasiadas horas y me quedé dormida.
al mediodía bajando en el tránsito de Caribe, en el Depresivo, un instante de sueño y me choqué. Cuando desperté logré salvar a los pasajeros, que a nadie me le pasó nada, pero qué tracamonazo tan duro. Fue pucha. Bueno, esa es la única vez en mi vida que yo me he chocado. Entonces ya llegamos a Expreso Girardota. Como yo era propietaria del vehículo, a mí me dieron entrada, porque si no hubiera sido propietaria no me hubieran dejado trabajar. Aquí todavía hoy discriminan las mujeres para que trabajen como conductoras, todavía hoy. Además de la legislación, las empresas también han limitado las posibilidades laborales de las mujeres. Así como en Expreso Girardota han evitado contratar a mujeres como conductoras, en ENCA de Colombia, la empresa más representativa del municipio, también hay testimonios de trabajadores que relatan cómo se ha evitado contratar a mujeres en áreas diferentes a las administrativas. Las mujeres como fuerza laboral en las empresas de Girardota son minoría. La gente le daba desconfianza de que como mujer no supiera manejar. Y los compañeros que tenía en ese entonces, no todos, pero muchos, por ejemplo, me tiraban el carro, me alcanzaban y me retaban, me desinflaban las llantas, a ver si yo era capaz. Maldita sea. Cuando el carro era mío, ya cuando volví, ya no, porque ya me respetaban, pues ya sabían que yo no era perita en dulce y que yo sí sabía manejar y que yo sí sabía lo que estaba haciendo. Pero para lo que les valía es que yo no era buena, yo era excelente conductora, no era buena, de verdad. Era de lo bueno que había, mejor que un hombre. Tuve problemas con ellos, problemas con los pasajeros. Cuando eso yo estaba joven y linda, tenía el pelo en la cintura mono, me vestía de botas altas, siempre de zapato alto, siempre. Yo nunca usaba zapato bajito. Era pinchada, bonita, de bonita piel, porque el taxi le acaba a uno la piel. La verdad, no se venía uno para la casa sin que se lo hubieran pedido en el día siquiera una vez. Eso sí estoy completamente segura. Usted que me vio que yo me senté en este taxi a conseguir marido. No necesito marido, mijo. Me atracaron. Me tuvieron parada al frente del cementerio Latillo como hora y media. Las leyes, las empresas y también el ambiente laboral han sido hostiles con las mujeres que se atreven a buscar un lugar que por muchos años solo ha sido ocupado por hombres. Así también lo relatan algunas de las primeras médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el libro Este legado de alas de la escritora Marcela Giral. Yo me disfruto todo lo que he hecho en mi vida. Si me tocó de taxista, me lo disfruté. Atender la gente y hacer buena carne y buenos tamales tolimenses, también me lo disfruté. En el restaurante allá en la carretera, que como tenía fogón de leña, pues fogón de horno, entonces yo hacía tamales. Uy, pero súper deliciosos. Y chiquitos, no grandes, para que la gente no cansara. Una buena carne, mantener trago, atender a la gente bien. Todo. A mí me ha gustado. En el Aldabón, se me erizaban los pelos al escuchar la música. Me gustaban los muchachos que estaban empezando sus música. Me gustaba apoyarlos, me parecían lindos, me la disfrutaba. Marlene ha afrontado cada momento de su vida con acciones contundentes. Es una mujer decidida y de armas tomar. Desde que estudió en la universidad comenzó a trabajar. Fue taxista, administró un taller industrial, un restaurante y una taberna que hasta el padre Arcesio pulpiteó porque traía obras de teatro, poesía, cuenteros, rock y música andina al pueblo. Y ahora, después de jubilada de Expreso Girardota, continúa trabajando y apoyando a sus hijos en emprendimientos y proyectos personales. Sin importar lo que dice la sociedad sobre qué debe ser o hacer una mujer, Marlene ha estudiado y trabajado en asuntos que le apasionan, abriendo camino a otras mujeres. Nos contó que María Elena Cardona, otra de las taxistas de Expreso Girardota, decía que ella le había servido de ejemplo y motivación para manejar en servicio público. Cerramos este episodio contándoles que la abuela materna de Marlene, Ana Luisa Jaramillo Soto, nacida en 1903, más conocida como Ma Luisa,
Se casó a los 13 años, tuvo 8 hijos y fue un referente para las mujeres de su familia. Administró un tejar, fue costurera y una de las primeras concejales del pueblo. Y una de sus hijas, Luz de las Mercedes Ceballos Jaramillo, nacida en 1938, más conocida como Lucero, quien es la madre de Marlene, fue docente de corte y costura durante más de 20 años en Confenalco. ¿Y ustedes ya han conversado con sus madres y abuelas sobre lo que fueron y lo que quisieron ser? Este programa fue producido y editado por Laura Cristina Castrillón Valencia. Las voces de apoyo son de Rosmira Valencia Cadavid, Ana Lucía Zuleta Córdoba y María Alejandra Carmona Valencia. El diseño gráfico es de Julia Andrea Henao Carmona. Osvaldo Osorio estuvo presente en la asesoría de contenido y edición. La música es de Entorno Sintético y de la Biblioteca de Audio de YouTube. Para su emisión y divulgación, contó con el apoyo de Radio Alternativa 98.5 FM y de Cinefagos.net. Gracias a las voces y conversaciones que permitieron la creación de Relatos Pendientes, propuesta ganadora del Portafolio Departamental de Estímulos 2023 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la categoría Somos y Soñamos en la Radio.